¿Qué tipo de caso maneja su bufete de abogados? Son casos de representación legal en la Corte de Inmigración por un trámite de asilo político, los perdones, peticiones familiar, ajuste de estatus, cancelación de deportación por el tiempo, las visas U para víctimas de crimen y varios otros trámites que ayudan a los clientes para arreglar su residencia en Estados Unidos. ¿Qué tanta experiencia tiene con este tipo de casos? Estamos presentes en el negocio por más de 20 años. Tengo más de 20 años de experiencia representando a nuestros clientes en la Corte de Inmigración y para los trámites de ajuste de estatus, la visa U, los perdones y varios otros trámites para arreglar su residencia en Estados Unidos. ¿Es un caso de asilo político? Es un beneficio migratorio que está basado de miedo que tiene una persona para no regresar a su país de origen por medio de persecución del gobierno de este país, basado de sus vistas políticas, religión, su raza o orientación sexual. Si aprueban el asilo político, en un año se puede aplicar por la residencia en Estados Unidos. Crucé la frontera ilegalmente y fui notificado de ir a la Corte de Inmigración. ¿Qué necesito hacer? El primer paso para tomar sería buscar un abogado profesional con mucha experiencia, con representación legal en la Corte de Inmigración y específicamente los casos de asilo político. Y de ahí, si tú vas a contratar a un abogado, te van a ayudar profesionalmente con su proceso de asilo que sirve como un amparo contra deportación. ¿Qué beneficios están disponibles para los menores que cruzaron la frontera solos? Los menores que cruzaron la frontera solos califican por dos casos que no están disponibles para los adultos. Uno de estos casos sería TVPRA, es un asilo para los menores, cual tiene más chances de ganar que un asilo para los adultos. Y ese caso tienes que procesar con la Corte de Inmigración. El otro caso existe para los niños que cruzaron la frontera solos y no tienen papás o tienen, por ejemplo, madre soltera y pueden demostrar evidencias que fueron abusados o abandonados por medio de uno de los dos papás. Y ese proceso, como proceso de asilo político para los menores, resulta la residencia en Estados Unidos si lo aprueban. Pero ese trámite de la visa juvenil, que se llama SIGIS, para los niños abandonados por medio de los papás, etcétera, existe nomás afuera de la Corte de Inmigración. Entonces hay que contratar a un abogado especializado en estos casos para ir a la Corte Civil y arreglar un orden de aprobación de la visa juvenil. ¿Qué pruebas necesito para la aprobación del perdón? Las pruebas más importantes para aprobación del perdón son pruebas de dificultades extremos cual va a sufrir esposo o esposa, ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Las mejores evidencias de dificultades extremas son reportes médicos para demostrar que, por ejemplo, su esposo o esposa no pueden sobrevivir en Estados Unidos sin su ayuda de manutención por medio de sus enfermedades. ¿Qué sigue después de que mi perdón sea aprobado? Cuando aprueban el perdón, es necesario sacar una cita con los cónsules de Estados Unidos en el consulado de Estados Unidos en su país y asistir a una audiencia con los cónsules. Antes de su salida es necesario estar seguro que el perdón fue aprobado y que ustedes no tienen récord criminal serio o varias salidas y entradas en el país. Porque el perdón realmente existe nomás para personas cuales entraron en el país nomás una vez y se quedaron aquí y no salieron después. Y cuando ustedes se presentan al consulado con carta de sostenimiento, con el perdón aprobado, con todos cobros del consulado pagados, entonces van a hacer una entrevista para ustedes con los cónsules, preguntar varias preguntas y dar una tarjeta, prácticamente una mica, una tarjeta de residencia para entrar a Estados Unidos legalmente como residente de Estados Unidos.
Yo entré al país ilegalmente y me casé con una ciudadana. ¿Todavía puedo arreglar la residencia? Se puede arreglar la residencia, pero por medio de su presencia ilegal en Estados Unidos van a ocupar un perdón. El perdón es un beneficio migratorio cual tiene que eliminar el castigo de 10 años que existe para las personas que entraron aquí ilegalmente y se quedaron aquí ilegalmente por más de 6 meses. Pues bueno, 3, 2, 1. ¿Cómo consigo un permiso de trabajo? Se puede obtener un permiso de trabajo basado de asilo político. Si ustedes metieron un asilo político, un beneficio de una solicitud por asilo político con la Corte de Inmigración o afuera de la Corte de Inmigración, va a pasar 6 meses hasta el momento cuando ustedes califican para aplicar por el permiso de trabajo. También ustedes pueden calificar por el permiso de trabajo cuando ustedes metieron una visa U y esta visa U está pendiente. ¿Cuánto tiempo toma que aprueben el perdón? Normalmente el tiempo para aprobación del perdón es un año y medio o 2 años. ¿Qué pasa si mi perdón es aprobado? Cuando aprueban el perdón es necesario seguir con un proceso consular y meter varios documentos con el consulado para completar ese proceso, inclusive una carta de sostenimiento para demostrar que sus familiares pueden apoyar ustedes financieramente. Y después sacar una cita con los cónsules, asistir a esa audiencia y ahí te van a dar la mica o la residencia en Estados Unidos. ¿Qué es la visa tipo U y cómo puedo aplicar para ella? La visa U existe para víctimas de crimen violento. Si ustedes fueron víctimas de crimen violento en Estados Unidos, por ejemplo, asalto con armas, intento de asesinato, violencia doméstica, es necesario para aplicar por la visa U presentar un reporte de la policía a su abogado, luego pedir una certificación con las policías y si firman esa certificación es necesario aplicar por la visa U durante 6 meses del momento cuando firmaron la certificación. Y ese beneficio de la visa U resulta en la residencia en Estados Unidos cuando la aprueban. No, es que esta era la de los, perdón, esta era la pregunta que era, si viajé mientras tenía una TPS y tenía una orden de deportación previa y mis hijos son ¿Puedo ciudadanos? hablar un poquito más de la visa U? Sí, claro. Voy a comentar ¿Quiere más. que formule una pregunta nueva De la visa U yo voy a Ok. explicar todo el proceso. Ok, regreso otra vez, entonces, si me permite. Ok, volvemos. 1, 2, 3. ¿Qué es la visa tipo U y cómo puedo aplicar para ella? La visa U es un beneficio migratorio que existe para víctimas de crimen violento en Estados Unidos. Por ejemplo, víctimas de asalto con armas, intento de asesinato, violencia doméstica y otros delitos violentos. Para aplicar para la visa U es necesario obtener la firma de los fiscales o detectives de una certificación para apoyar su caso de la visa U. Primer paso del caso es traer el reporte de la policía a su abogado. Luego, el abogado tiene que revisar el reporte para determinar si ese crimen califica por la visa U, si ese crimen que ustedes sufrieron como víctima es suficiente violento para aplicar para la visa U. Luego, su abogado va a presentar la certificación a las policías. Si la firman, se puede aplicar por la visa U. Realmente tienes que aplicar por la visa U durante 6 meses del momento cuando firmaron la certificación. La visa U resulta la residencia en Estados Unidos después su aprobación. Primero tienes que mantener su visa U por 3 años y cuando vas a cumplir el periodo de 3 años hay que aplicar por la residencia. Y si no aplican por la residencia después de 3 años, van a perder la oportunidad para aplicar por la residencia y van a perder la visa U también, porque la visa U nomás puede durar por 3 años. Una duda, si viajé mientras tenía una